fundamental a la hora de hablar de geometría tener claros algunos conceptos, y es lo que haremos en esta unidad didáctica. Empezaremos dando algunas definiciones básicas antes de definir el concepto de polígono. La primera definición es el concepto de plano, y para hacernos una idea de lo que es un plano podemos pensar en una pared, pero no una pared cualquiera, sino una pared que es infinita hacia la derecha, infinita hacia la izquierda, infinita hacia abajo e infinita hacia arriba. Una pared infinita nos da una idea de lo que es un plano. Imaginemos también, por supuesto, que es lisa. Un plano, por definición, es un conjunto ilimitado de puntos. Es una superficie que además es ilimitada en todos los sentidos. Si yo hago zoom hacia afuera, sigue siendo ilimitada, como hemos dicho antes, y si hago zoom hacia adentro, también sigue siendo ilimitada y puedo seguir poniendo puntos. Y además, muy importante, no tiene espesor. Si yo cojo un plano y le doy la vuelta, me da una idea de lo que sería una hoja de papel. El concepto geométrico de plano no tiene espesor. Es un conjunto ilimitado de puntos y sin espesor. Dentro del plano podemos definir lo que es la recta. Si yo cojo dos planos y los voy rotando como vemos en la figura, en medio me queda definida una recta, que al ser infinitos los planos, la recta también será infinita. La recta no tiene extremos, es ilimitado. Está formado por un conjunto infinito de puntos. Yo puedo poner en esta recta cualquier punto. Es un subconjunto del plano, ya que la recta está contenida dentro del plano. Y un plano, además, tiene infinitas rectas. Yo puedo dibujar cualesquiera, y tantas rectas como yo quiera. Además, por dos puntos solo pasa una única recta. Solo por estos dos puntos solamente puede pasar una recta. Y por un punto cualquiera pueden pasar infinitas rectas. Por lo tanto, para dibujar una recta solo me hacen falta dos puntos y por un punto cualquiera pasan infinitas rectas. Vamos a definir los diferentes tipos de recta. La recta como tal, como hemos dicho, es un conjunto ilimitado de puntos que no tiene ni principio ni fin. Luego tenemos la semirrecta, que tiene principio pero no tiene fin. El segmento, que es un trocito de recta, que tiene inicio y tiene fin. Luego podríamos hablar de rectas secantes, que son dos rectas que se cortan en un punto. Y también podemos hablar del concepto de rectas paralelas, que son aquellas que, por mucho que las prolongue, nunca se cortan. Pasaremos a definir lo que es un ángulo. Un ángulo es la región de plano limitada por dos semirrectas. Por tanto, si yo tengo un plano, lo que quiero es una única región, un trocito de plano, que está limitada por dos semirrectas, una semirrecta y otra semirrecta. Este trocito de plano rojo es lo que denominamos ángulo. Un ángulo no es un arco u otro arco más grande u otro más grande. Este arco de aquí que dibujamos no es el ángulo. El ángulo es el trozo de plano, la región de plano limitada por las dos semirrectas que se cortan. Este arco de aquí simplemente lo ponemos para decir que es este semiplano, este trocito de plano rojo y no la parte azul. Dentro de un ángulo podemos definir los lados, que son cada una de las dos semirrectas, y el vértice, que es el punto de corte de estas dos semirrectas. Hay dos tipos de ángulos, el ángulo cóncavo y el ángulo convexo. Para aprender cuál es el cóncavo y cuál es el convexo, lo mejor es tener una regla mnemotécnica. Si yo tengo este ángulo, esta región de plano limitada por dos semirrectas, y pongo mi mano en forma de cuenco, pues el ángulo que hace el cuenco, el ángulo donde podría poner un poquito de agua, es el ángulo cóncavo. Cóncavo, cuenco. ¿De acuerdo? El ángulo convexo será el otro. El ángulo cóncavo es el más pequeño, siempre es menor de 180, y el ángulo convexo. Además de cóncavos y convexos, también podemos clasificar los ángulos según su amplitud. Aquellos ángulos que tienen menos de 90 grados les denominamos ángulos agudos. Los ángulos que tienen exactamente 90 grados les denominamos ángulo recto. Si pasa de 90 grados, les denominamos ángulos obtusos. Y en caso de que sea 180 grados, le llamaremos ángulo llano. Otras denominaciones de los ángulos. Por ejemplo, si tenemos este ángulo y este otro ángulo, dos ángulos diferentes, que sumados son 90 grados, se denominan ángulos complementarios. Si tenemos este ángulo
y este otro ángulo diferentes que sumados dan 180 grados, le llamamos ángulos suplementarios. En caso de que tengamos dos ángulos que comparten un lado común, le llamaremos ángulos consecutivos, va uno al lado del otro. Fijaos que hay diferencia entre el ángulo complementario y el suplementario y los consecutivos, ya que los dos primeros son ángulos diferentes, que además suman 90 grados o 180 grados, mientras que los consecutivos comparten un lado común. Igualmente tenemos los ángulos adyacentes, que son aquellos que comparten un lado común y además suman 180 grados. Hay diferencia entre el adyacente y el suplementario, ya que el adyacente obligatoriamente comparte un lado común, mientras que los suplementarios son dos ángulos diferentes. Y por último tendríamos los ángulos opuestos por el vértice, que son aquellos ángulos en los que si prolongamos el lado se obtiene el otro ángulo. En este caso, los ángulos rojos serían opuestos por el vértice y también lo serían, lógicamente, los ángulos azules.